los mismos tipos de estaciones o las mismas condiciones o la misma configuración como tal de las estaciones. Y entonces lo que vamos a hacer en este instante simplemente es comenzar a revisar, dependiendo de las condiciones y del proceso, qué cosas vamos a estar necesitando para cada caso. Bueno, entonces arranquemos. La primera parte de este proceso es hacer la revisión ambiental inicial para el diseño del sistema de vigilancia de calidad de aire. Esa revisión ambiental inicial va a implicar básicamente un muestreo como tal. Normalmente esos muestreos se van a hacer tal como ustedes los están haciendo, es decir, un muestreo de PM10, un muestreo de 3 gases, y de los resultados que se obtengan de ese muestreo se van a determinar unas características hacia dónde seguir. Entonces, la parte inicial de todo el proceso de revisión debe arrancar por una revisión inicial que involucra ese muestreo, pero que también debe involucrar la parte del inventario de emisiones, la parte del inventario de fuentes. Entonces, ese inventario de fuentes es vital porque básicamente va a establecer o va a determinar si existen o no existen como tal las fuentes. Esa parte es importantísima porque obviamente digamos que de esta revisión inicial nosotros podremos detectar si existe una problemática ambiental. Bueno, entonces el objetivo fundamental de la revisión inicial es establecer si existen fuentes, 1, y 2, establecer el nivel de contaminación de los contaminantes criterios. Ya habíamos visto las definiciones de lo que es un contaminante criterio. ¿Recuerdan? ¿O cuáles son los contaminantes criterio? Material particulado, NOx, SOx, ozono fundamentalmente. Ahora, más adelante vamos a ver que se incorpora el monóxido de carbono por los impactos que genera. Pero bueno, básicamente sobre ese ítem arrancamos. Muy bien. Entonces, la parte fundamental de nuestro proceso será el de establecer si hay una problemática ambiental especial. Si nos detenemos un instante en ese primer ítem de establecer la revisión inicial y determinar la problemática ambiental especial, básicamente deberíamos tener en cuenta varios aspectos para definir que existe una problemática ambiental especial. La primera de ellas es que digamos una que es para nosotros relativamente obvia, y es establecer que existe minería a gran escala. Entonces la minería a gran escala es una problemática ambiental especial. En Colombia básicamente hemos dicho que solamente existen 3 horas en las cuales se realiza ese proceso de minería a gran escala, que es en el Cerrejón, en La Guajira, en el Cesar, en todas las minas del Cesar, la mina de La Loma, del Paso, etcétera, son zonas de alta actividad minera, y en la zona de Cerro Matoso por la producción de ferroníquel. Entonces eso básicamente serían como las razones fundamentales, pero también pueden existir zonas de alta densidad industrial, y digamos que en Colombia ha sido cada vez más frecuente la implementación de zonas de alta densidad industrial. Nosotros tenemos 2 casos críticos de alta contaminación, o bueno, 3 prácticamente. Uno es Sogamoso. Sogamoso tiene una altísima densidad industrial, tiene unas condiciones ambientales críticas y tiene una formación topográfica que hace que los contaminantes no se dispersen. El valle de Sogamoso es cerrado y eso hace que los contaminantes que se generen en el valle tiendan a permanecer en esa zona mucho tiempo. Entonces Sogamoso tendría una problemática ambiental especial, así como Yumbo en el valle del Cauca antes de entrar a Cali. Entonces Yumbo también tiene una alta densidad industrial y obviamente sería otro de los sectores críticos o otro de los sectores con una problemática ambiental especial. ¿De acuerdo? Y Puente Aranda en Bogotá,
que son zonas son zonas de altísima densidad industrial. Más adelante vamos a ver que esto se ha ido cambiando un poco y que obviamente cada vez más van a ser frecuentes las zonas industriales en Barranquilla, la zona de la Vía 40, que es la zona portuaria, está comenzando a convertirse en una zona de alta densidad industrial. En Medellín, en el Poblado, en la zona del Poblado también se está comenzando a generar altas densidades industriales. Entonces, digamos que ese es un punto de partida específico. Si tenemos esa alta densidad industrial o alta actividad minera, inmediatamente decimos que requerimos un sistema especial de vigilancia de calidad de aire. La idea de la clase de hoy obviamente es fijarnos qué condiciones o qué criterios debemos tener en cuenta para definir ese sistema especial de vigilancia de calidad de aire, qué tipo de estaciones o qué tipo de monitoreos debemos hacer, qué parámetros debemos medir, ¿de acuerdo? Para tener en cuenta obviamente los parámetros o las definiciones que se deben tener en cuenta para esa zona. ¿Listos? Muy bien. Entonces, ese es nuestro primer paso. Con la revisión inicial estableceremos si existe una problemática ambiental especial. Si la existe, inmediatamente vamos a definir un sistema especial de vigilancia de calidad de aire, que ahora vamos a definir sus características, y si no, básicamente ya seguiremos con la siguiente etapa del proceso, que es definir si hay población vulnerable. Muy bien. El siguiente criterio, por lo tanto, es definir si en la zona de estudio hay población mayor de 50.000 habitantes. ¿De acuerdo? Si la población de esa zona es menor de 50.000 habitantes, simplemente no se hace sistema de vigilancia de calidad de aire. No se requeriría. Insisto, a menos, claro, que exista una problemática ambiental especial. El ejemplo específico es, por ejemplo, los municipios del Paso o de La Jagua y Ibirico en el Cesar. Ambos tienen entre 12.000 y 20.000 habitantes, es decir, tendrían menos de 50.000. Pero ellos dos, tanto el Paso como La Jagua, tienen la zona minera a gran escala en su zona, y eso implica que requieren un sistema especial de vigilancia y calidad de aire. Entonces, en este sentido, digamos que si la población es de menos de 50.000 habitantes, pero tiene problemática ambiental especial, se hace el sistema de vigilancia independientemente. ¿De acuerdo? Listos. Pero si no existe una problemática ambiental especial, simplemente no se hace sistema de vigilancia y calidad de aire. Listos, muy bien. A partir de aquí, cuando ya se establezca que la población sea mayor de 50.000 habitantes, hay que hacer dos cosas importantes. Una, definir el dominio del sistema de vigilancia de calidad de aire. Y ahorita vamos a definir qué significa dominio. Y dos, definir los objetivos. Los objetivos pueden hacernos cambiar radicalmente todo el sistema de vigilancia. ¿De acuerdo? Es decir, uno puede cambiar totalmente el lugar de muestreo a partir de cambiar los objetivos del sistema de vigilancia de calidad de aire. Ahorita los vamos a ver. Muy bien. Si la población es mayor de 50.000 habitantes y está entre 150.000 habitantes, nosotros deberemos realizar un diagnóstico preliminar y teniendo en cuenta básicamente las condiciones, es decir, cumplimos con este criterio de 50 a 150.000 y definiremos que el sistema de vigilancia que para esa zona debe aplicar es un sistema de vigilancia de calidad de aire tipo 1, que comúnmente se conoce como indicativo. Es el sistema de vigilancia más básico, es el sistema inicial. Casi que podría decirse que es el sistema de vigilancia de calidad de aire más barato, porque implica obviamente menos monitoreo, implica tecnologías un poco más económicas. Entonces este sistema de vigilancia de calidad de aire va a ser el elemental, el básico, el que nos va a permitir establecer lo que nosotros en términos generales conocemos como línea base. ¿De acuerdo? Entonces esto se define
como sistema de vigilancia y calidad de aire tipo 1 o indicativo. Ahora vamos a comenzar a definir cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Para que tengamos en cuenta las características de cada uno de ellos y las condiciones y obviamente los criterios de aceptación o rechazo. Muy bien, listos. Si el sistema de vigilancia de calidad de aire tiene más de 150.000 habitantes, con el diagnóstico preliminar estableceremos el sistema de vigilancia de calidad de aire tipo 2 o básico. Es decir, el sistema de vigilancia de calidad de aire tipo 2 o básico se define para poblaciones entre 150.000 y 500.000 habitantes. Si la población es mayor de 150.000, si la población es mayor de 500.000, entonces definiremos el sistema de vigilancia tipo 3 o intermedio, siempre y cuando la población no supere los 1.500.000 habitantes. Exacto. Si la población es mayor de 1.500.000 habitantes, definiremos el sistema de vigilancia tipo 4 o avanzado. ¿De acuerdo? Ya dijimos que si tenemos una problemática ambiental especial, tendremos que diseñar un sistema especial de vigilancia de calidad de aire. Y finalmente, si la evaluación se hace o el estudio se hace para evaluar el impacto de una industria en particular, entonces tendremos que diseñar un sistema de vigilancia de calidad de aire industrial. Y ahí tendríamos nuestros 6 sistemas de vigilancia. Entonces, ¿cuáles son? Sistema de vigilancia tipo 1 o indicativo, tipo 2 o básico, tipo 3 o intermedio, tipo 4 o avanzado, sistema especial de vigilancia de calidad de aire o sistema de vigilancia de calidad de aire industrial. Listos, muy bien. Entonces, este sería el criterio que debemos tener en cuenta para definir cuál sistema de vigilancia de calidad de aire deberíamos tener. Muy bien, la imagen que nosotros habíamos mostrado, una imagen, esta tabla, que mostraba las ciudades capitales de departamento con su población al censo de 2005 con proyección a 2010, y mostrábamos que todas estas capitales únicamente se salvaba Leticia, porque no se tenía claramente la población, Mitú y Puerto Emilia, que prácticamente son capitales de zonas selváticas. Entonces pues, la razón es fundamental, pero que el resto de todas estas zonas requerían un sistema de vigilancia de calidad de aire. Muy bien, entonces en función de eso lo primero que tendremos que hacer es establecer el dominio de mi sistema de vigilancia de calidad de aire, y los dominios se definen en función de la escala. Entonces básicamente vamos a tener las siguientes escalas: escala micro, escala media, escala vecindario, escala urbana, escala regional y escala nacional. Entonces nosotros deberemos definir qué queremos monitorear, o sea, cuáles son las zonas de estudio que queremos abarcar. Muy bien. Entonces, si nosotros elegimos que mi escala es micro, básicamente lo que estaremos diciendo es que el área de acción de monitoreo básicamente va a ser entre 2 metros y 100 metros. Como ustedes se pueden dar cuenta, cuando uno elige esta escala, lo hace porque básicamente está teniendo en cuenta o está evaluando solamente ciertas zonas específicas muy pequeñas. Casi que uno podría decir que uno solo le interesa evaluar el efecto de la cuadra, lo que nosotros denominamos la cuadra como tal, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, esto es clásico, o esta escala que hemos elegido, o este dominio que hemos elegido, lo hacemos cuando estamos evaluando cañones urbanos. ¿Sí? Es un ejemplo típico de lo que es un cañón urbano, es la carrera
¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque están encerrados, la vía está encerrada entre edificios. Muy bien. Bien, ahora bien, los equipos, nosotros entendemos una cosa que es fundamental aquí, y es que cuando vamos a hacer escala micro, los equipos que vamos a trabajar tienen que ser unos equipos de una configuración totalmente distinta. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque entendemos que lo que vamos a tener es interferencias a nuestro alrededor. ¿No es verdad? Bueno, en ese sentido quiero mostrarles un estudio que hicimos en agosto y septiembre, justo cuando estábamos en las salidas de campo. Yo estaba trabajando para la Nacional haciendo un estudio de calidad de aire a escala o de dominio micro. Entonces les quiero mostrar un momentico de manera rápida una parte del estudio. Y les voy a mostrar los muestreadores para ese tipo de cosas. Les quiero mostrar estas imágenes para que ustedes se lleven una idea del asunto. Esto que ustedes ven aquí funciona exactamente igual que lo que acabamos de decir. Esta es la calle 63, mejor dicho, la avenida Caracas con calle 63. Esa estación que ustedes ven ahí es la estación calle 63 de Transmilenio. Y lo que nosotros hicimos fue básicamente evaluar el cañón de la Caracas. ¿De acuerdo? En esta imagen no se alcanza a ver. Ya ahorita lo voy a mostrar en detalle. Primero mostré la imagen ampliada para que ustedes vieran el asunto. Lo que nosotros pretendíamos evaluar eran las emisiones de Transmilenio sobre la vía. ¿De acuerdo? Bien, en esta esquina, en este punto, hay un muestreador para dominio micro. Les voy a mostrar la imagen. ¿No ven? Es esta cajita. Tiene un trípode porque tiene que ser colocado a cierta altura del piso. Normalmente se suele colocar a 2 metros del piso. Y lo que hace este muestreador, que es un muestreador automático, acá vamos a ver los tipos de muestreadores. Este muestreador lo que hace es que básicamente evalúa que cada vez que el Transmilenio va pasando, lo que hace es generar una especie de emisión. Recuerden que Transmilenio tiene el exhausto en la parte inferior, entonces eso hace que la emisión se vaya hacia el piso. Cuando llega y choca contra el muro que ustedes vieron, comienza a devolverse y forma una especie de torbellino. Entonces por eso estos tienen que estar ubicados a 200 metros. Si ustedes ven esta imagen, aquí viene un inlet que cumple la misma función que el cabezote del PM10 Highway. Ese inlet va a permitir la entrada de aire, pero también va a separar las partículas. ¿De acuerdo? Voy a tratar de mostrárselos un poquito como en más detalle. Creo que aquí se alcanza a ver mejor, ¿cierto? Listo, entonces aquí ustedes ven el inlet. ¿De acuerdo? Bien. El equipo tiene una batería interna para 6 horas, es decir, no necesariamente requerimos la energía eléctrica, pero la idea era obviamente que tuviéramos todo el tiempo energía eléctrica porque teníamos que medir desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, hasta las 10 de la noche. ¿Por qué en ese horario? ¿Las que? Hora pico de Transmilenio involucraría de 6 de la mañana a 8, 9 y de 5 a 7. Ese sería el horario, de 5 a 8. Ese sería el horario pico de Transmilenio, pero nosotros llegamos hasta las 10.
En realidad lo que queríamos evaluar era tanto zonas de alto flujo vehicular y alta demanda de transporte, como zonas de baja demanda de transporte. Muy bien, esto es importantísimo porque si ustedes se fijan, la configuración de este equipo ya no tiene tanta relevancia en respecto a las interferencias. Fíjense que estamos prácticamente pegados a los edificios. La siguiente imagen que les voy a mostrar es la misma que les mostré al principio, solo que aquí se puede ver el muestreador ubicado aquí en la esquina, ¿no ven? Y aquí estamos prácticamente pegados al edificio. ¿Cómo hacían, digamos, para cuantificar las emisiones de Transmilenio si había, digamos, otras fuentes, digamos, los vehículos? Sí, exactamente. ¿Por el combustible? Y estamos haciendo exactamente lo mismo que ustedes tienen que hacer en este instante para su muestreo. Aforo vehicular discriminado. O sea, nosotros, así como ustedes vieron, o sea, por ejemplo, esta imagen que ustedes ven aquí, en realidad es de una cámara de video como esta, que colocamos en toda la esquina en una cosa que se llama Fundación San José, una página esa de cursos chivos. Y entonces ahí, desde ahí colocábamos las cámaras y las dirigíamos, una hacia la calle 63 y otra hacia la avenida Caracas. Y con ellas lo que hacíamos era filmar desde las 6 de la mañana hasta las 9, hasta las 10 de la noche. Y todo el día contábamos todos los vehículos y la emisión la íbamos a calcular a partir de un programa que se llama WindyScan, que es un programa que permite establecer cómo se comportan los contaminantes de acuerdo al flujo vehicular, la temperatura, las interferencias de la vía y obviamente la configuración de todas las zonas. Es un programa súper chévere porque permite evaluar emisiones en función de otras características que nosotros no hemos contemplado, como el efecto interferencia. Pero ¿por qué evaluamos este efecto de interferencia? Porque estamos evaluando un cañón urbano. Y obviamente cuando estamos evaluando un cañón urbano no podemos elegir una escala grande de dominio, tenemos que elegir una escala micro. Por eso la escala es de 2 a 200 metros. 2 a 100 metros. Que es básicamente la cual. Una cosa interesante de este proceso es que aquí nos tocó contratar a 3 personas para vigilar la estación. Esa zona es heavy. Zona era crítica. Pero bueno, finalmente pudimos hacer la misión y esto nos dio unos datos interesantes que después les mostraré. Entonces, esta imagen que les estoy mostrando simplemente es para mostrarles cómo, bajo ciertas consideraciones, tenemos que hacer escala micro. ¿Listos? Bueno, estos equipos tienen una funcionalidad importante, o sea, esta escala micro tiene una funcionalidad importante, y es que muchas personas, si ustedes se fijaron en la imagen, hay muchísimas personas que permanecen ahí todo el tiempo. Los vendedores ambulantes, los dueños de los restaurantes, los dueños de las residencias, los ladrones, o sea, un montón de gente que permanece ahí todo el tiempo. Entonces esa gente está expuesta, pobrecitos. ¿Sí o no? Entonces básicamente lo que uno hace con este criterio es más que cualquier otra cosa evaluar la exposición. Como uno lo que hace es evaluar la exposición, el equipo que ustedes vieron, el DOSTRAC, ese equipo que ustedes vieron ahí colocado a 2 metros del piso, pues básicamente tiene un flujo de apenas 1.7 litros por minuto. ¿Por qué 1.7? ¿Oye, sí, idea? Eso no es la demanda respiratoria. La tasa de respiración humana. Entonces, esos equipos lo que realmente están haciendo es evaluando la exposición. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno de los ejemplos donde hacemos escala micro. Cuando los puntos evaluados, la zona de evaluar, es una zona completamente cerrada. Muy bien, miremos escala media. La escala media involucra distancias entre 100 metros y 0.5 kilómetros. ¿De acuerdo? Que para nosotros configura o compone lo que normalmente denominamos el barrio, ¿cierto?
que esto ya representaría, mientras que la escala micro representa la cuadra, la escala media representa el barrio, el vecindario. ¿Listos? Obviamente, para poder involucrar o para que un equipo sea representativo de esta escala media, debe tener un caudal mucho mayor. Y mucho mayor para los efectos del asunto representa el equipo que ustedes están monitoreando en este instante como P-5. ¿Ese equipo con qué caudal funciona? 16.5 litros por minuto, que es mucho mayor que el Dostra, que apenas es de 1.5. Muy bien. Entonces, esa sería escala media. La escala vecindario ya involucra distancias de 0.5 kilómetros hasta 3 kilómetros. Escala vecindario. Para nosotros representaría casi toda la localidad. Escala vecindario. Y obviamente para evaluar esa escala vecindario, lo que nosotros necesitaríamos sería que un equipo que tuviese un caudal mucho mayor. ¿Y para eso qué tenemos? Un muestreador Haibo. ¿Recuerdan cuál es el caudal del Haibo? Eso va a entrar en el parcial y ese va a ser uno de los criterios del parcial para definir si el muestreo es válido o no. 1.02 a 1.24 metros cúbicos por minuto. ¿Qué es lo que uno hace en la calibración y en el muestreo? Garantizar que el muestreador Haibo tenga ese caudal. Si no lo hay, si ese caudal no se cumple, simplemente el monitoreo es inválido. Entonces, ese es específico para evaluar escala vecindario. ¿De acuerdo? Fíjense que en la medida en que vamos aumentando la escala, también en esa medida tienen que ir aumentando las distancias a las interferencias. Entonces, para la escala media, como el flujo es apenas 16.5 litros por minuto, pues las interferencias no tienen que estar tan alejadas. Pero para la escala vecindario, sí, las interferencias tienen que estar a cierta distancia. ¿Ustedes recuerdan cuál es el criterio de distancia? ¿De separación? Vamos a verlo rápidamente para que lo recuerden y me lo expliquen aquí. Entonces, ya vamos a ver todo esto. La distancia debe ser como 2 veces la altura del objeto más cercano. Exacto, entonces miren esta imagen. Y esta es mi estación de monitoreo. Esto es lo que ustedes ven aquí, básicamente sería el muestreador PM10. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice esta imagen? Primero, una cosa extremadamente importante: la altura. Mi estación no puede estar a menos de 3 metros del piso, ¿cierto? Y tampoco puede superar los 15 metros. ¿Por qué no? Por una sencilla razón: lo que nosotros medimos es esto que está aquí, que estamos respirando en este instante, que son partículas suspendidas. ¿Qué sucede después de 15 metros? El nivel de partículas suspendidas baja drásticamente. ¿De acuerdo? Eso lo hicimos en ese estudio con esos equipos que ustedes vieron, que se llaman Dostra. Hicimos eso. Colocamos un equipo ahí sobre la vía y colocamos otro equipo en el 8º piso de un edificio. Y las concentraciones eran radicalmente distintas. Entonces, ¿eso qué significa? Pues nada, que el que vive en el primer y el segundo piso pues están tragándose toda la contaminación. Entonces, ya no vivir en un apartamento, traten de vivir lo más arriba posible. Además, por una razón fundamental, y es que arriba se sienten más bacanos los temblores. Bueno, muy bien. Entonces, este es el primer criterio. No podemos estar por debajo de 3 metros ni por encima de 15. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo que ustedes ven en esta imagen es muy clara, pero por alguna razón, no sé por qué no se entiende bien, pero esta imagen muestra dos interferencias. Una que está a menor altura y otra que está a mayor altura. ¿Listos? Muy bien.
Si yo tengo una interferencia a menor altura, esa interferencia a menor altura tiene que estar en una distancia mayor de... ¿De acuerdo? ¿Listos? Ahorita voy a devolverme a una imagen que acabamos de ver para que ustedes miren eso. Listos. Y ojo, si yo tengo una interferencia de mayor altura, esa interferencia deberá estar a una distancia 2h. Y h es la diferencia de alturas entre mi estación y el edificio. Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo. Supongamos que yo tengo mi estación, yo ubiqué mi estación con el criterio de cumplimiento, es decir, está a 3 metros. ¿De acuerdo? Y tengo un edificio cercano que tiene 8 pisos y asumimos como estándar que cada piso tiene 3 metros. ¿De acuerdo? ¿A qué distancia tiene que estar el edificio? ¿A qué distancia mínima tiene que estar el edificio de 48 metros. ¿A qué distancia mínima? 42 metros. 32 metros. 42. 42. ¿Quién da más? Rápidamente, ¿cuál era el H? ¿Este H cuánto sería? 5, si el edificio está 8 metros y mi estación está... No, otra vez. Cámara lenta. El edificio tiene 8 pisos. Y cada piso Y tiene cada piso tiene 3 metros, lo cual significa en términos sencillos que el edificio tiene una altura de 24 metros. 24 menos 3, 21. 24 menos 3 nos da 21. Por 2, 42. Por 2, 42. Es decir, esta distancia tendrá que ser mínimo de 42. ¿De acuerdo? Listos. Este criterio aplica para qué tipo de escala, para qué tipo de dominio. Para dominio de vecindario, el que acabamos de ver de 0.5 a 3 kilómetros. Para escala vecindario. ¿Por qué? Porque entendemos que aquí en la terraza de este edificio podemos poner un high. ¿De acuerdo? ¿Claros hasta acá? Listos. Entonces, distancias menores deberían estar a 10 metros. Distancias mayores deberían estar a una distancia de 2h, siendo h la diferencia de alturas con la interferencia. Muy bien. Este es uno de los criterios que debemos tener en cuenta, que es importantísimo. Otro criterio que más adelante debemos tener en cuenta es que los medidores de velocidad y dirección del viento deberán estar a una distancia de 10 metros del piso. ¿De acuerdo? Esto va a ser importantísimo porque estos son uno de los criterios para ubicación de sistemas de vigilancia de calidad de aire o estaciones de monitoreo para sistemas de vigilancia de calidad de aire. Listo, revisemos esta imagen. ¿Cumplimos con ese criterio o no? Aquí tenemos un ejemplo chévere, porque aquí tenemos montados 4 diferentes muestreadores. Esto que ustedes ven aquí, que ya no lo verán nunca más, es lo que nosotros denominamos un muestreador TSP, es decir, de partículas totales suspendidas. Entonces, si ustedes se fijan, básicamente lo único que tenía era una canal a 2 aguas y el aire entraba por aquí, por este orificio de la parte inferior, y entraba directamente en filtro, totalmente. ¿De acuerdo? Bien, esto que ustedes ven al fondo es el PM10 que ustedes conocen. Este es un PM2.5 que ya está en desuso, ya se dañó y no lo pudimos volver a usar. Y estos dos dispositivos que ustedes ven aquí son lo que se conocen como impactadores de cascada. Los impactadores de cascada hacen exactamente lo mismo que los tamices que ustedes utilizan para hacer granulometría en suelos. Es decir, estos dos equipos van a determinar el tamaño de existente en el ambiente. Listo, muy bien. Entonces, esto corresponde al techo del Instituto de Vigilancia de Medicamentos, INVIMA.
queda en plena zona industrial Montevideo. O sea, esto es la terraza del tercer piso. O sea, esto está como a 9 metros de altura. ¿De acuerdo? Aquí ustedes ven unos árboles. Y lo que se hizo básicamente fue establecer que desde este punto hasta los árboles hubiera una distancia mínima de separación de sus anchos. ¿De acuerdo? Y obviamente, si ustedes se fijan, se tuvo en cuenta la existencia de emisiones en la zona. Estas chimeneas que ustedes ven ahí son las de industria Zenú, que produce los embutidos, las salchichas y todo eso. Entonces, ellos tienen una cantidad de calderas ahí para hacer ese proceso. Entonces, esto fue uno de los procesos que tuvimos para las emisiones. Listo. Muy bien. Entonces, eso sería básicamente lo que hace referencia estrictamente a escala vecindaria. Muy bien. Entonces, ese sería uno de los criterios a tener en cuenta. Listo. A partir de aquí, los siguientes son escalas suburbanas, que compone de 3 kilómetros a 20, escala regional, que compone obviamente más de 20 kilómetros, y escala nacional, que obviamente se encuentra en el país. ¿Listo? Muy bien, entonces a partir de escala vecindario, lo que uno hace es que para la escala urbana lo que hace es dividir la ciudad en escala micro o media o vecina. Simplemente hace un muestreo aleatorio estratificado. ¿De acuerdo? Entonces a partir de escala urbana ya todo el resto de escalas van a ser escalas división o definición de las escalas anteriores. Listos, muy bien. Entonces, cuando uno va a definir un sistema de vigilancia de calidad de aire, lo primero que tiene que definir es el dominio. Es decir, lo que realmente está diciendo es qué va a abarcar mi sistema especial de vigilancia de calidad, qué va a abarcar mi sistema de vigilancia. Entonces, mi sistema de vigilancia puede abarcar escala micro, escala media, escala vecindario, escala urbana, escala regional o escala nacional. Cualquiera de estas. Y lo que vamos a tener claro es que dependiendo de la escala que elijamos, vamos a elegir diferentes tipos de equipos con diferentes caudales. Eso fue una de las cosas que hicimos énfasis. Muy bien, ¿listos hasta acá? Bien, entonces, en el diagrama que acabamos de ver, nos decían, después de que usted haga la revisión inicial, lo siguiente que tiene que hacer es hacer dos cosas. Una, establecer el dominio, lo acabamos de hacer. Y dos, establecer los objetivos. Entonces vamos para allá. Objetivos. Entonces los objetivos son 9. ¿Ya habíamos visto eso? Exacto. Entonces, estos son los 9 que vamos a definir y estos obviamente son los 9 que deberíamos tener en cuenta para definir mi sistema de vigilancia de calidad de aire. ¿Listos? Muy bien, entonces ya habíamos determinado que estos 9 nos van a implicar cambiar como la configuración completa y obviamente cambiar la ubicación de esas estaciones. Muy bien, entonces arranquemos. Todo lo que nosotros vamos a hacer está basado en la resolución 610. Para los efectos de lo que voy a hacer a continuación necesito que anoten norma anual para PM10 y norma diaria. Necesito que anoten norma anual para SO2 y norma diaria. Y lo mismo, norma anual para NO2 y norma diaria. Y norma anual para ozono, que no hay norma anual. Norma anual, norma de 1 hora para ozono o norma de 8 horas. ¿Listos? Esos datos los vamos a necesitar para poder hacer la siguiente parte del trabajo. Otra cosa que es importante, muchachos, esta norma tiene que cambiar, si no este año, el próximo año, porque la idea es que obviamente a través del tiempo vayamos haciendo mayores exigencias
en función de mejorar la calidad del aire. Si ustedes revisan, por ejemplo, la anterior norma de calidad de aire, la resolución 601. La resolución 601, por ejemplo, establecía que la norma de 24 horas para PM10 era de 150. Y obviamente la idea es que este valor de 100 se vaya reduciendo cada vez más. ¿Hasta dónde? Hasta llegar, ojalá, a los valores de la Organización Mundial de la Salud, que establece los límites bajo los cuales no hay riesgo para la salud. Pero todavía estamos muy lejos de esos valores. Bueno, por ejemplo, ellos establecen que para PM10 el máximo de 24 horas debería ser 50. Entonces todavía estamos pasados de eso. Muy bien, entonces ahora sí, teniendo en cuenta esos valores de referencia que los vamos a necesitar, vamos a arrancar a diseñar el primer sistema de vigilancia, que es el más básico, el más elemental. Entonces, sistemas de vigilancia de calidad de aire tipo 1 o indicativo. Bien, para el sistema de vigilancia de calidad de aire tipo 1 indicativo, entendemos que tenemos una población de 50.000 a 150.000 habitantes, es decir, entendemos que es una zona relativamente pequeña. ¿De acuerdo? Si ustedes quisieran imaginarse algo como eso, o un municipio parecido o que cumpliera con ese criterio de 50 a 150.000 habitantes, que serían municipios relativamente pequeños, inclusive ni siquiera ciudades capitales. ¿Sí? Por ejemplo, Melgar, en baja temporada, que en los fines de semana Melgar se complica la cosa. Entonces, estos básicamente deben ser los 4 objetivos que se deben cumplir para estaciones de vigilancia indicativas o tipo 1. Evaluar el riesgo para la salud humana, porque obviamente entendemos que tenemos población. Determinar los riesgos posibles al medio ambiente, porque entendemos que va a haber tráfico vehicular, de una industria pequeña. Estudiar fuentes e investigar quejas concretas, pues eso lo va a hacer referencia a fuentes específicas de emisión o a quejas presentadas por alguna fuente en particular, y obviamente soportar investigación científica que básicamente no tiene un montón de aplicaciones. Entonces, para sistemas de vigilancia tipo 1 o indicativos, solamente se van a cumplir estos 4 objetivos de los 9 que habíamos visto, solo estos 4. ¿Listos? Bueno, muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es definir ahora sí las características que debe tener un sistema de vigilancia en calidad de aire tipo 1 o indicativo. ¿Listos? Muy bien, entonces arranquemos. Entonces, nosotros habíamos definido que tenemos 3 tipos de estaciones de monitoreo, o mejor dicho, 3 tipos de tecnología: muestreadores pasivos, activos y autómatos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es que para cada uno de los sistemas de vigilancia vamos a definir qué tipo de tecnología se puede utilizar. Entonces, para sistemas de vigilancia y calidad de aire tipo 1 o indicativos, solo se pueden muestreadores activos, única y exclusivamente muestreadores activos. ¿Qué significa muestreadores activos? ¿Cuáles conocen ustedes? PM10 High Vol, porque recuerden que hay PM10 Low Vol. Por ejemplo, el PM2.5 que ustedes están haciendo es PM2.5 Low Vol, ¿de acuerdo? Y hay PM10 personal también. O sea, hay equipos donde simplemente a uno le cuelgan el muestreador directamente a uno, y lo que están midiendo es la exposición que uno tiene a gas contaminante. Listo, muy bien. Entonces, para sistemas de vigilancia indicativos solamente sirven muestreadores activos, que serían PM10 High Vol o muestreadores de 3 gases RAC, como los que ustedes están utilizando. Muy bien. Nos dicen que para ese sistema de vigilancia debe hacerse mínimo 3 meses en época seca. Los 3 meses no tienen que ser continuos. Y aquí viene una parte importantísima del asunto. Estos 3 meses pueden hacerse durante 3 años.
Entonces uno puede hacer, por ejemplo, un mes este año, en enero, el próximo año hacer otra vez enero y el próximo año otra vez enero y tendríamos más que suficiente. Entonces si se fijan podríamos hacer un mes cada año sin ningún problema. ¿De acuerdo? Solo que lo tenemos que hacer con muestreadores activos. Y los muestreadores activos deben cumplir con los criterios de ubicación. ¿Listos? Por el caudal. ¿Listos? ¿Qué es obligatorio para qué parámetro es obligatorio para sistemas de vigilancia indicativos? Única y exclusivamente PMD. Es el único que es obligatorio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque entendemos, aquí viene una parte importante de este asunto, entendemos que para un sistema de vigilancia indicativo, pues básicamente las fuentes de emisión también van a ser menores. ¿Qué significa menores? Pues vamos a tener menos tráfico vehicular. Bueno, ¿por qué es un tema importante el tráfico vehicular y por qué es importante en el informe que ustedes están haciendo en este instante? ¿Qué tiene que ver el tráfico vehicular con el informe que están haciendo en este instante y con algo que ustedes van a denominar correlaciones para este informe? ¿Concentración de qué? No, En realidad, no. Se pueden determinar también los gases teniendo en cuenta, ¿Qué vivía? que se pueden determinar los gases teniendo en cuenta el tipo de combustible, digamos, pues como ahí decía que la mayoría de los combustibles están compuestos por azufre. Contienen azufre, no que están compuestos en lo que contienen. Entonces, por ejemplo, ahí sería necesario pues también mirar las concentraciones de SOX. Y teniendo en cuenta el tipo, pues se vería, o sea, se puede observar si la emisión es más grande o más pequeña, teniendo en cuenta el tipo de combustible. ¿Están todos de acuerdo? Sí, pero digamos digamos en la práctica usted no puede saber así como si es diésel o gas o... ¿Usted no, Sebastián? Pues sí, pues no. Ay, no va a echar carrera que No, pero como antes. Los hombres sí sabemos eso, ¿sí? Sí, ¿No? pero- Los hombres sí podemos diferenciar cuando viene un carro a gasolina y por el ruido del motor uno puede distinguir claramente. El motor suena diferente. Exacto, es mucho más ronco, claro. Pero también como ya en bajada casi. Bueno, eso es otra cosa, sí. De pronto por las condiciones de nuestro punto no es adecuado el punto de medición, debemos hacerlo en subida o Era que subías. en subida o en horizontal, pero digamos que la parte importante de este asunto es una cosa que más o menos intentaron decir, y es que debe haber una correlación entre el flujo vehicular y las emisiones de y la concentración de SOX o NOx. ¿Qué significa la correlación? La correlación debería decirnos que entre mayor sea el flujo vehicular, ¿qué deberá pasar? Va a aumentar los SOX, los NOx. Muy bien, pero Viviana solo habló del azufre en los combustibles y por lo tanto solo habló de los SOX. Y entonces los NOx, ¿qué pasa? Pues porque como el aire tiene componentes de nitrógeno, entonces cuando se emite el monóxido de dióxido de carbono, se forma combustión incompleta y eso digamos que no sé, bueno, se da paso a la formación de esa... Bueno, del oxígeno y la combustión que está ocurriendo en el motor ocurre gracias al aire. ¿Y el aire contiene? Nitrógeno. Y parte de ese nitrógeno, afortunadamente una parte muy pequeña, se alcanza a oxígeno y forma los NOx. Es decir, que no tenemos, o sea, podremos mejorar el azufre, o sea, podremos llegar a un punto donde disminuyamos al nivel de Estados Unidos el azufre, Sí. ¿cierto? Pero no podremos hacer nada con el nitrógeno. ¿Por qué no? Porque el nitrógeno está en el aire. Entonces, ese va a ser otro proceso claro. Muy bien, entonces, ¿por qué aquí solamente nos pide PM10? Porque entendemos que como tenemos mucho menor flujo vehicular, porque es mucha menor población, ¿cierto? Yo no sé si ustedes hayan visto o van a pueblos pequeños. En los pueblos pequeños muchas veces ni siquiera hay colectivos o transporte urbano, sino que uno va como en carritos o en otras vainas. pasan como horas ¿Sí? definidas.
Por ejemplo, ustedes no van a ver en Villavicencio un bus grande. En Villavicencio ustedes nunca van a ver un bus de alto número de pasajeros. Eso sí, ¿por qué? Porque obviamente necesitamos buses más pequeños o la población es menor. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que aquí vamos a tener menos aportes de SOX o de NOx. Entonces, por eso aquí lo único que es obligatorio es PM10. ¿De acuerdo? Muy bien, listos. Nos dice que, ojo, y aquí viene bueno, aquí antes de que sigamos hablemos de estas anotaciones que son importantes. Nos dicen que podemos realizar un mes y medio en época seca y un mes y medio en época lluviosa. O sea que también podríamos hacer ese proceso así, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes quieren, podrían monitorear una sola vez cada 3 años. Entonces monitorean, por ejemplo, en junio, que coja junio y julio, y ya a partir de agosto, septiembre comenzaría la temporada de lluvia o algo así. O podemos elegir un mes, así una etapa intermedia y haríamos todo el monitoreo. ¿Listos? Bueno, muy bien. Listo. Nos están diciendo que aquí debe haber mínimo 2 estaciones. Y aquí viene una parte importante de este asunto. Una estación debe ser una estación de fondo y otra estación tiene que ser una estación de fondo urbana o con estaciones con problemáticas especiales. ¿Listos? Bueno, entonces antes de que sigamos, quiero mostrarles, o para aclarar ese término que significa fondo o fondo urbana, les voy a mostrar una cosa que debí haberles mostrado hace mucho tiempo, pero que por alguna razón se me pasó, y es la siguiente. Clase 1. Listos. Entonces, lo siguiente que les voy a mostrar es la red de monitoreo de calidad de aire de Bogotá. Bueno. Entonces, esta imagen, ya les voy a mostrar esta imagen, simplemente me voy a volver un instante para poderles mostrar una cosita pequeña aquí. Esta imagen que ustedes ven ahí es cómo están distribuidas las estaciones de la red de monitoreo de calidad de aire. ¿Por qué se las quiero mostrar? Porque ustedes deben consultar esto para el informe. O sea, ustedes deben descargar datos, ojalá de su día de muestreo de las estaciones que estén más cercanas a nuestro punto de medición. ¿Listos? Muy bien. Entonces arranquemos desde el norte. Este es Guaymaral, esta es Suba Corpas, esta es la estación Bolivia, que queda saliendo por la 80. Recuerden que esa estación es crítica, esa estación es interesantísima porque se supone que hay solamente corredor residencial. O sea, es una zona, pero tiene el grave efecto de la 80, que es una vía terrible. Tenemos Usaquén, Las Ferias, Fontibón, estación IDRD, que queda en el centro de alto rendimiento. Esta es una estación móvil que está ubicada en este momento en Chapinero. La estación Sagrado Corazón, que es la del Ministerio de Ambiente. Recuerden que el Ministerio de Ambiente que hay en la 38 con 30, al frente del Parque Nacional, 37 con séptima. Esta es la estación de Sagrado Corazón. Aquí tenemos Puente Aranda, Kennedy, Carvajal, que básicamente está sobre la autopista sur. Si alguien conoce por la autopista sur el frigorífico Guadalupe, justo al frente del frigorífico Guadalupe antes había una unidad de disco Sony y ahí producían acetatos, pero ustedes saben que ya hace siglos de los siglos que ya no se producen acetatos. Entonces esta estación la compró Bavaria y ahora ahí simplemente almacenan cerveza. Es un depósito de cerveza. Entonces esta es la estación Sony, que es Carvajal, que es autopista sur. Tenemos la estación Tunal y tenemos la estación San Cristóbal. ¿Listos? Muy bien. Lo siguiente que les voy a mostrar es la situación en el 2006 de la red, o sea, las concentraciones. Entonces, después les voy a mostrar esto, esta imagen. Sí, esta podría ser. Bueno, en el 2006 la norma de calidad de aire para Bogotá era 150 microgramos metro cúbico.
norma de 24 horas, ¿no? Bueno, entonces esta línea representa la norma de 24 horas, los cilindros representan el número de excedencias de la norma, es decir, la cantidad de días que se supera el valor de 150, lo cual para nosotros 150 es, de acuerdo a lo que vimos en efectos en salud, 150 es un valor altísimo. Y obviamente el cilindro externo representa el promedio de las concentraciones durante las 24 horas. ¿Listos? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que en Puente Aranda, durante 15 días, se superó la norma de 150. Y en Tunal, durante 67 días, se superó la norma. ¿De acuerdo? Y la mayoría de las estaciones, por ejemplo, la estación escuela estaba por debajo de 40, la estación El Bosque, que también estaba mal ubicada, está por debajo de 50, la estación Corpas estaba por debajo de 60, la estación Carrefour estaba por debajo de 60, la estación Pontibón estaba por debajo de 100, etc. Esta era la situación en 2006. 2011. La línea ya no es 100, ¿no? Perdón, la línea ya no es 150, sino es 100. ¿Qué encontramos? Esta es la estación Sony Carvajal. Digamos que el área de influencia de Sony Carvajal sería Venecia, parte de Kennedy, Autopista Sur, Villa del Río, etcétera, etcétera, Madelena. Y aquí nos está diciendo que durante 100 días del año, 100 días de los 365, están respirando esa pobre gente más de 100 microgramos por metro cúbico. Esta es la estación Kennedy. Entonces los que vivimos en Kennedy, pues tampoco es que pues podamos cantar victoria, porque 50 días del año se supera la norma de 150. La estación de la zona industrial tiene más de 7 días de excedencia, Pontibón tiene más de 2 días de excedencia, Puente Aranda tiene 5, Tunal tiene 2, San Cristóbal tiene 2 días de excedencia. Es decir, que se supera la norma. Miremos los promedios. Entonces miremos San Cristóbal. San Cristóbal tiene un promedio de 40 más o menos. Sony tiene un promedio por encima de 80. Kennedy también tiene promedios cercanos a los 80. En fin. Bueno, esto es digamos un dato como mucho más cercano a lo real. Pero la razón por la cual yo quería mostrarles esta imagen era realmente esto era en el 2006 y esto era en el 2006. Entre más intenso sea el color, más jodidos están. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde vives aquí? Cerca del Parque Simón Bolívar. Parque Simón Bolívar. Eso sería básicamente Barrios Unidos. Barrios Unidos. Miremos aquí dónde está Barrios Unidos. Pues no está tan terrible, pero tampoco está. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles son las zonas más críticas? Kennedy, Pontibón, Rafael Uribe y algo de Antonio Nariño, Ciudad Bolívar en general. ¿De acuerdo? Listos. Muy bien. Este es el promedio, ¿no? Y estos son los máximos. Entonces, obviamente las zonas más críticas en función de máximos es Rafael Uribe y Puente Aranda. ¿Listos? Tenemos la situación a 2011. Bueno. Ahora sí, cuando uno define una estación de fondo para nosotros es una estación que tiene o que no tiene la mayoría de las fuentes involucradas en el proceso de emisión de material particulado. Si nosotros quisiéramos elegir una estación de fondo, para nosotros la estación de fondo sería Guaymaral. Este color verde claro, ¿qué representa? Representa que tienen concentraciones entre 30 y 40 microgramos por metro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Pues nada, la gente que vive al norte. Los que vivimos. ¿Quién?
Entonces esa gente obviamente está respirando mejor calidad. Claro, los que viven allá no los que trabajan en Bogotá, sino los que viven allá. Listos, entonces esta sería una estación de fondo para nosotros. Entonces Guaymaral sería estación de fondo. ¿Por qué? Porque tiene menos concentraciones y obviamente va a tener menos industria, menos fuentes, menos comercio, lo cual significa que en términos generales podría tener menos flujo vehicular. Pero si ustedes se fijan, Guaymaral, ¿dónde queda? Como en la 200 y pico, con la autopista. Ya, nada, fuera de Bogotá. Entonces esta sería una estación de fondo. Listos. Y ahora lo que vamos a hacer es definir una estación de fondo urbana. Fondo urbana, ¿qué significa? Que obviamente vamos a tener más concentraciones, pero que ya vamos a tener algún tipo de fuentes, especialmente tráfico vehicular. Entonces, para los efectos del asunto, esta estación de suba, ¿cierto? Representaría una estación de fondo urbano. ¿Listos? Y prácticamente todo el resto de estaciones son estaciones con problemáticas específicas. ¿De acuerdo? Dime. Y profe, el cambio de colores o ese cambio de concentración, Sí. pareciera que se moviera con el viento. Sí. Y en realidad lo que está ocurriendo es que, si ustedes se fijan, o mejor dicho, una de las cosas que ves para nosotros es clave, es que todo lo que nosotros vamos a hacer en calidad de aire pasa por la meteorología. Es decir, no podremos hacer absolutamente nada en calidad de aire si no involucramos el clima. Exactamente. Entonces por eso nos tuvimos que devolver aquí para poder mostrar esta imagen, ¿de acuerdo? Entonces obviamente esto era para explicar los criterios de estación de fondo y fondo urbano. Después les voy a mostrar más de esta presentación, pero por ahora volvamos a lo que nos corresponde, que es definir el sistema de vigilancia. Muy bien, entonces estábamos acá y dijimos que para los sistemas de vigilancia de calidad de aire tipo 1 o indicativas debíamos tener mínimo 2 estaciones, y una de esas estaciones tiene que ser de fondo, que es lo que nosotros denominamos el blanco de referencia o el punto de referencia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces esas básicamente serían las condiciones de esas estaciones de fondo. ¿Listos? Muy bien. Por supuesto, la otra estación la vamos a ubicar en zonas donde haya una problemática ambiental específica. Pero mejor dicho, lo que acaba de decir Vicky es totalmente importante. ¿Con qué criterio definimos qué era de fondo y qué era estación con problemática específica? Con la rosa de... Muy bien, y aquí viene una parte muy importante del informe que ustedes tienen que entregar esta semana. De acuerdo con la rosa de vientos, ustedes me van a decir qué tan bien o qué tan mal ubicado estuvo la estación de monitoreo en función de dos cosas completamente diferentes. Una es material particulado y otra son gases. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Entonces, el cuento básicamente es el siguiente. En realidad, quien define qué es de fondo urbano, quién es una estación con problemática específica, es la velocidad y dirección del viento. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte va a ser importantísima. Entonces, Vicky decía en la imagen que estábamos viendo que porque estaba más verde, porque en realidad lo que está ocurriendo es que el viento viene del norte y va hacia el centro. ¿De acuerdo? ¿Listos? Entonces, ojo con eso. Obviamente, si ustedes se fijan, si ustedes salen por la autopista norte, especialmente por la séptima, lo que ustedes van a ver es una cantidad de sitios de recreación, ese tipo de cosas, pero ustedes no van a ver ningún tipo de industria, es decir, no van a ver ningún sitio con problemáticas. ¿De acuerdo? Eso, muy bien. Entonces, ese va a ser el criterio que debemos tener en cuenta. Entonces, siempre que montemos un sistema de vigilancia de calidad de aire, siempre debemos pensar en una estación de fondo. ¿Listo? Muy bien. Y esa estación de fondo la define la metodología. Muy bien. Listos. Entonces, ya lo dijimos, ¿no?
Las estaciones deberían estar ubicadas vientos arriba. Muy bien. Entonces, muchachos, para este informe ustedes tenían que construir una rosa de vientos, ¿verdad? Los que decidieron hacerla manualmente pues no tienen ningún problema, pero los que no, los que decidieron utilizar el programa WRPlot, que construye a uno la gráfica de rosa de vientos, pues ese programa tiene una limitación. La primera de ellas es que ese programa solo corre con mínimo 24 horas. O sea, tiene que haber 24 datos. Cuando digo 24 datos significa que el programa también corre mínimo con datos horarios. ¿De acuerdo? Y entonces eso significa que los datos que les está dando la estación de la universidad son, a propósito de los datos los vamos a colgar este viernes. Entonces tengan paciencia porque el profe Leo solo descarga los datos los viernes. Inclusive con nosotros hace una excepción porque normalmente descarga los datos es cada mes. ¿De acuerdo? Entonces ahorita los está descargando cada semana, pero para que nosotros podamos hacer los informes. Entonces los datos los va a descargar hasta el viernes. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con esos datos? Esos datos son 10 minutales. Es decir, son cada 10 minutos. Y ustedes tienen que convertir esos datos de los 6 datos de una hora, los tienen que convertir a un solo dato. ¿De acuerdo? Egna, ¿cómo van a hacer eso? Pues hacer la conversión a una hora, ¿no? Tenemos los 10 minutos, ¿no? No, pero no puede ser porque Pero no si sabe se toman como vectores. Exacto, acaban de escuchar lo que dice Vicky. No, hacerlo como vectores. Es que resulta que la velocidad es un vector. Y entonces no los podemos promediar. ¿Por qué? Porque es que a un vector le importa la dirección. Y entonces no los podemos ni sumar folclóricamente ni nada, no, nada de eso. Tenemos que sumarlos como vectores. ¿Cómo se suman vectores? Cabeza y cola. Ese es el método gráfico, Sebastián. Muy bien. Ahora, matemáticamente, que es como nos interesa a nosotros, ¿cómo lo hacemos? Es que no sé si se acuerdan, es que simplemente ahora lo que hacíamos era tomar el punto de velocidad inicial y final y lo que haya la suma de la piscina. Sí, pero eso tiene un serio problema. Y es que ustedes no tienen en cuenta la magnitud ni la frecuencia del vector. ¿Me hago entender o no? O lo explico más en cámara lenta. Les voy a mostrar una cosa que es la ventaja enorme de utilizar el programa WRPlot. Voy a mostrárselos por acá, si lo encuentro. Estoy buscando una vaina que dice Azucaña. Y dentro de Azucaña estoy buscando una cosa que dice datos para rosas de vientos. Y de ahí simplemente voy a elegir cualquiera de las estaciones. ¿Esto es Candelaria? No es Candelaria, ¿no? Candelaria es un municipio del Valle del Cauca, por si las dudas. Tenemos alguna estación. Ah, sí, perfecto. Listo, muy bien. Ah, se me acaba de vencer mi licencia y no les he mostrado el programa. Listo, esta es la rosa de vientos. ¿Qué ven ustedes ahí? Ay, perdón. Los vientos proceden mayormente del noreste. Listo, entonces voy a reducirles el tamaño un pesito para mostrarles una cosa que quiero mostrarles. Mira, aquí lo que me estaba diciendo es que la mayor parte de las frecuencias, 5, 10, 15 y hasta 20, la mayor parte de las frecuencias corresponden a velocidades entre 0.5 y 2.1 metros por segundo. ¿Listo? Tengo velocidades, muy pocas velocidades de 2.1 y tengo
prácticamente casi nada, por no decir que nada, de velocidades de 5.7 a 8.8. Bien, en realidad lo que yo quiero mostrarles es esto. Que es la gráfica de frecuencias. Aquí, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que un 4% de mis datos son cambios. Que el 87.8% de mis datos son velocidades entre 0.5 y 2. ¿De acuerdo? Y que obviamente todo esto hace que, si ustedes se fijan, el resto de velocidades sean prácticamente nulas. Ahora, esta estación de la cual les estoy hablando es de la estación Candelaria, que queda en el Valle del Cauca, que queda al sur de Palmira. ¿De acuerdo? O sea, una cosa totalmente distinta. Pero básicamente, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando que en realidad la velocidad para mí más representativa de la rosa de vientos es la de 0.5. Bueno, devolvámonos acá. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Ahora, en esta imagen ustedes ven algo que es importante y es esta línea azul. Esta línea azul que representa el vector resultante. ¿De acuerdo? Y ese vector resultante, ¿qué me está diciendo? Nada. Bueno, después les voy a mostrar completo eso, pero la idea es que esta rosa de vientos es de proveniencia. Es decir, muestra de dónde viene el viento y para dónde va. Entonces los vientos vienen del noreste, ¿de acuerdo? Y van hacia el suroeste, ¿de acuerdo? Listo. Muy bien, entonces esta parte es importantísima que la tengan en cuenta. Entonces, el cuento de esta rosa de vientos básicamente me va a decir, y aquí, esa parte de la que yo quería explicar, me está diciendo que si esta fuera mi rosa de vientos, aquí en la universidad, pues para mí el norte es allá, ¿de acuerdo? Y el noreste sería prácticamente Monserrate, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me estaría diciendo esta rosa de vientos? Que cualquier emisión que se genere en esa montaña terminaría parando en mi estación. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Qué quiero que ustedes hagan? Ese mismo ejercicio que acabo de hacer. Que alrededor de esto ustedes ubiquen sus fuentes. Que me digan dónde están. Que me digan cuál de ellas está emitiendo. Y que por supuesto, después de que me hagan ese proceso, me digan si dependiendo del lugar donde estén sus fuentes, esas fuentes realmente fueron evaluadas por mi muestreador, o si por el contrario mi muestreador estuvo pésimamente ubicado. Y eso solo lo voy a saber con este vector resultante. Y los vectores resultantes se calculan componente con componente. Entonces ustedes deberán calcular la componente X y la componente Y, y para eso deberán recordar ese momento trágico de su vida donde vieron trigonometría barata de décimo grado. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Entonces, ojo con eso porque necesitamos que tengan en cuenta eso para el informe, para lo que viene y para todo. Recuerden que la velocidad del viento es un vector. ¿Listos? Pues ojo con eso. Muy bien. Entonces, toda esa carrera simplemente era para explicarles cuál es el criterio para definir estación de fondo y estación de fondo urbana, etcétera, etcétera, o qué significa viento sonoro. Listo, muy bien. Las mediciones se pueden hacer, tienen que hacerse 24 horas, ya sabemos que el PM10 solo es válido si hacemos 24 más o menos, 24 horas. Solo que aquí la medición se puede hacer cada tercer día. ¿Listos? Y se deben completar como mínimo 30 muestras. ¿De acuerdo? Recuerden que las mediciones las podemos hacer un mes cada año, ¿cierto? Y un mes cada año significaría 3 años. ¿Listos? Podemos utilizar equipos de premedición de precipitación manual, los cuales son supremamente sencillos de hacer. ¿De acuerdo? Entonces este proceso no implica grandes cambios.
para el programa, si van a utilizar el programa WRPlot, se requiere la precipitación para correr los rozamientos. ¿De acuerdo? Listo. Y aquí básicamente se está hablando de estaciones meteorológicas portátiles. Hasta hace un tiempo, cuando nosotros, por ejemplo, comenzamos en el 2004 a hacer monitoreos de calidad de aire, una estación meteorológica costaba un burgo de plata. En estos momentos, una estación meteorológica con todos los instrumentos de medición cuesta 4 millones. Viene con un panel solar, entonces no necesita energía. Y viene con un modem, entonces usted ni siquiera tiene que ir a recoger los datos, sino los puede enviar vía internet. O sea, ya las estaciones meteorológicas se han vuelto una vaina supremamente sencilla de validez. Pues este proceso ha mejorado sustancialmente. Muy bien. De todo este proceso del sistema de vigilancia de calidad de aire tipo 1, es importante mencionar lo siguiente. El PM10 que ustedes tienen en este instante, que a pesar de todos los intentos que han hecho por dañarlo, sigue funcionando. Ese PM10 cuesta 14 millones de pesos. El filtro de PM10, que es un filtro de corazón, cuesta 90.000 pesos. Es hacer monitoreo un día, es el costo del equipo más los 90.000 pesos del filtro. Y ese filtro se tiene que empezar en una balanza analítica que tiene que estar certificada. Y entonces, ¿qué necesitan? Un cuarto con una balanza y haber certificado la balanza. Entonces, el costo del laboratorio, el costo del técnico que debe recoger el filtro. Y en todos esos casos, por ejemplo, nosotros como Universidad de La Salle, como programa de Ingeniería Ambiental, contratamos el servicio de PM10 externos. Entonces, por ejemplo, ahorita la Secretaría Distrital de Ambiente nos contrató para hacerle PM10 en 4 puntos en Bogotá. Cada día le cobramos a la Secretaría de Ambiente por un PM10 180.000 pesos. Cada día, o sea, cada muestra. ¿De acuerdo? Y ese es el procedimiento más barato. O sea, hacer PM10 hybrid, es decir, hacer un muestreo activo, es el procedimiento más barato. ¿De acuerdo? ¿Vean hasta acá? Listo. Muy bien. Sigamos. Entonces, estas básicamente son las características de una estación indicativa O, tipo 1, que son las más sencillas, es para cuando hay muy poca población. Siguiente sistema de vigilancia, sistema de vigilancia tipo 2 o básico. Si ustedes recuerdan, para los sistemas de vigilancia tipo 1, solo cumplíamos con 4 objetivos, ¿cierto? Bueno, para sistemas de vigilancia tipo 2 o básico se cumplen con todos los objetivos, es decir, se pueden hacer todos los objetivos propuestos. Ahora, para todos es claro que entendemos que el sistema de vigilancia tipo 2 o básico es para zonas en donde la población supera los 150.000 habitantes, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que significa que tenemos más habitantes, más transporte, posiblemente más industria, posiblemente más comercio. Entonces, obviamente vamos a tener muchas más fuentes y por lo tanto se van a aplicar todos los 9 criterios o se pueden hacer todos los 9 objetivos de los sistemas de vigilancia y calidad de aire. Listos. Muy bien. Entonces, una cosa que hemos insistido mucho es que ustedes deberán tener en cuenta esto, porque cuando ustedes vieron el mapa de la red de monitoreo de calidad de aire de Bogotá, prácticamente cada estación cumplía con un objetivo particular. ¿Listos? Muy bien. Ahora arranquemos con las características del sistema de vigilancia y calidad de aire tipo 2 o básico. Bien, primera gran diferencia. Los sistemas indicativos solo se podía hacer muestreador activo, ¿cierto? Solo se podía utilizar muestreadores activos. Para los sistemas de vigilancia tipo 2 o básico se pueden utilizar todos los tres. Es decir, muestreadores pasivos, muestreadores activos y muestreadores automáticos. Bien, lo que vamos a ver a continuación es la base para el resto de los sistemas. Es decir, los criterios que vamos a ver a continuación son los criterios que vamos a aplicar para decidir cuándo utilizar pasivo, cuándo utilizar activo o cuándo utilizar automático. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esos criterios que son como la base de todo lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces arranquemos. Los sistemas de vigilancia tipo 2 o básicos establecen que el tiempo de monitoreo debe ser permanente,
¿De acuerdo? Y el mínimo parámetro a medir es PM10, pero dependiendo de las condiciones de la zona vamos a hacer el resto de componentes. Entonces, ustedes deberán decidir el resto, pero fundamentalmente vamos a hacer PM. Listo, muy bien. De nuevo, deberá haber mínimo 2 estaciones de PM10. Ya dijimos eso. ¿Qué significa mínimo 2 estaciones? Una donde y otra donde. Una vientos arriba, es decir, estación de fondo, si se puede, o fondo urbana, exacto, y otra con una estación con una problemática específica. Muy bien, listo. Obviamente, cuando aquí dice mínimo, significa que debe haber mínimo 2, pero que usted puede colocar todas las que el sistema o las condiciones del ambiente lo demandan. ¿De acuerdo? Muy bien. Listos. Sigamos. Entonces ya dijimos, estaciones de fondo, fondo urbana, la ubicación ya la dijimos que tiene que ver vientos arriba, dependiendo de la rosa de vientos, la periodicidad de muestreo, ya dijimos que ahorita vamos a establecer, dependiendo de cada caso, cuál es, pero entonces rápidamente. Si son muestreadores pasivos, se hacen 3 series de 1 mes de duración. Si son muestreadores activos, se hacen cada tercer día. Y si son muestreadores automáticos, se hacen permanentes. Y ese criterio va a ser prácticamente el mismo para todos. 3 de 9. Periodicidad de muestreo. Si son muestreadores pasivos, se hacen 3 series de 1 mes de duración cada 2 años. ¿Sí? Si son muestreadores activos, se hacen cada tercer día. Y si son muestreadores automáticos, se hacen todo el tiempo. ¿Listos? Los instrumentos meteorológicos. En este caso, a diferencia del anterior, se requiere que el precipitador sea automático. Como les decía, la mayoría de las estaciones actuales, las estaciones portátiles, todas funcionan con medidores de precipitación automática y funcionan bastante bien. ¿Listos? Bueno, entonces ahora sí, arranquemos con el criterio para decidir cuándo es pasivo, activo o automático. Entonces arranquemos por PM10. No existen muestreadores pasivos para PM10. No los hay. ¿De acuerdo? Entonces ya la decisión es sencilla. O hacemos activos o hacemos automáticos. Bien. Los automáticos tienen una ventaja enorme. ¿Recuerdan el que les mostré del cañón urbano de la universidad? Bueno, esto tiene una ventaja enorme y es que se nos da datos cada segundo de PM10, es decir, nos está dando la concentración en tiempo real. ¿De acuerdo? Mientras que los activos, es decir, los PM10 Skyward, dan un solo dato de uno solo. Mientras que con el otro vamos a tener 86.000 de datos. Muy bien, listos. Entonces, o con los criterios, ¿te acuerdan que les pedí que anotaran el valor de la norma? Entonces el criterio dice, si menos del 10% de los datos válidos de 24 horas superan la norma anual, entonces simplemente se hace monitoreo muestreo con estaciones activas. Entonces, ¿para todos es claro? ¿O no? Si menos del 10% de los datos de 24 horas superan la norma anual, entonces no se realiza, el muestreador es un muestreador. Es decir, es un PM10 algo. Bien, entonces vamos a hacerlo en cámara lenta, ¿listos?
Yo les había dicho que ustedes tienen que hacer una revisión inicial, ¿cierto? Y esa revisión inicial se hace con una estación indicativa. Indicativa significa que debemos hacer, por ejemplo, mínimo 30 muestras durante un año, ¿cierto? Entonces tendría 30 datos, ¿de acuerdo? Entonces ustedes cogen sus 30 datos y esos 30 datos tienen la concentración de 24 horas, ¿de acuerdo? Entonces ustedes lo que hacen es revisar si alguno de esos 30 datos supera el valor de 70 microgramos metro cúbico. ¿Por qué 70? Porque esa es la norma anual. Entonces, ¿cuántos datos necesitamos o cuántos datos pueden superar el valor de 100? Perdón. ¿Cuántos datos pueden superar el valor de la norma anual? Teniendo en cuenta que tomamos 30 datos totales. Entonces, ¿qué significa? Que si ustedes de los 30 datos, por ejemplo, tienen 4 que superan el valor de 70, entonces, ¿qué significa? Significa que ya no podemos utilizar estaciones indicativas o automáticas. ¿De acuerdo? Listo. Si menos de 3 datos superan el valor de la norma de 70, entonces simplemente colocamos un muestreador activo. ¿Y aquí qué implica esto? Esto tiene una implicación importante porque significa que aquí podemos monitorear cada tercer minuto. ¿De acuerdo? ¿Listos? Y lo podemos hacer con un muestreador Highball, que es mucho más barato. ¿De acuerdo? Listos, muy bien. Para que ustedes se lleven una idea de la comparación, mientras que un muestreador Highball cuesta 14 millones, un muestreador automático en promedio cuesta entre 120 y 180 millones. ¿De acuerdo? Es decir, cuesta prácticamente el 100% más un muestreador automático o un muestreador activo. Muy bien, siguiente criterio. Y aquí viene una cosa que no hemos hablado. Es posible que ustedes ya la hayan escuchado, pero aclarémosla. Cuando se ha demostrado que durante mucho tiempo o de forma recurrente se supera la norma en ciertas zonas, la norma de calidad de aire en ciertas zonas, debido a que tiene mucha industria o debido a que tiene muchos procesos con problemáticas especiales, se hace un proceso de declaración de área fuente de contaminación. En Bogotá existen 3 áreas fuentes de contaminación: Fontibón, Puente Aranda, y a partir de este año va a entrar como área fuente en Carolina. Y ahorita miramos por qué. Bueno, Sogamos en Boyacá es declarado área fuente. Es muy posible que ya se está comenzando a trabajar, por ejemplo, para que de Duitama se hagan los estudios para determinar si Duitama se va a declarar área fuente. Duitama es uno de los municipios más grandes de Boyacá, si no es el más grande, mucho más grande inclusive que Tuna. Duitama está creciendo también a normas en forma acelerada, tiene mucha industria, mucho tráfico, tiene una fábrica de carrocerías, no me acuerdo cuál es, ¿cómo se llama? Bueno, tiene bastante industria. Entonces, por ejemplo, Duitama es área fuente, Yumo en el Valle del Cauca es área fuente. Bueno, entonces son declaradas área fuente. Entonces, cuando ya son declaradas área fuente es porque se ha demostrado que tienen un número muy grande de fuentes y obviamente que superan la norma. Entonces, cuando ya son declaradas área fuente, ya solamente se pueden utilizar muestreadores automáticos. ¿De acuerdo? Listos. Entonces, hay 3 categorías de área fuente.
marginal o moderada, que sería que sí se supera la norma, pero menor número de días. Y área fuente media o alta. Por ejemplo, Puente Aranda es considerado área fuente alta. Entonces, ¿por qué se hace diferencia entre las dos? Póngale cuidado, muchachos. En este primer criterio decíamos que menos del 10% de los datos superaban la norma anual. Entonces utilizamos pues, una estación activa con monitoreo cada tercer día. Aquí decimos que es un área fuente marginal o moderada, pero es área fuente. Entonces aquí vamos a utilizar muestreadores activos, pero con monitoreo todos los días, a diferencia del anterior. Y cuando ya es área fuente media o alta, ya se hace muestreador automático, pero monitoreo todos los días. Esa es la gran diferencia. Entonces, primer caso, muestreador activo, pero cada tercer día. Segundo caso, muestreador activo, pero todos los días. Y último caso, muestreador activo, muestreador automático, que significa monitoreo todos los días, todo el tiempo. Hablemos del municipio del Paso o del municipio de La Jagua y Ibirico en el Cesar. Allá, debido a la alta explotación minera, prácticamente 2 o 3 días a la semana se supera la 2 o 3 días de la semana se supera la norma. Entonces en La Jagua es obligatorio muestreadores. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, esto sería el criterio para decidir entre automático y activo para PNS. Listo, miremos los criterios para SO2 y NO2. Listo, muy bien. Pues arranquemos. El primer dato dice que podremos utilizar muestreadores pasivos para SOX o NOX siempre y cuando que el promedio de las concentraciones de los datos válidos sean inferiores al 80% de la norma anual. Entonces, por favor, calculen el 80% de la norma anual para SOX y NOX. 80% de la norma anual para SOX y NOX. 68, 64. ¿Para qué? ¿Para SOX? No, para NOX. Eso. Bueno, entonces, ¿cuánto es el 80% para SOX? ¿Cuánto para NOX? Entonces, para SOX sería 64 y para NOX sería 80. ¿Listos? Muy bien. Entonces, ¿usted qué hace? Coge todos los datos que usted tenga. Recuerden, usted hizo una revisión inicial. Entonces, coge todos sus datos de 24 horas, los promedia. ¿De acuerdo? Si ese promedio de los datos es inferior a 64 para SOX o a 80 para NOX, usted básicamente considera que tiene un bajo nivel de contaminación por los dos. Y entonces su monitoreo lo podría hacer con muestreadores pasivos. ¿Qué ventaja tiene un muestreador pasivo? Que un muestreador pasivo solo cuesta 150.000 pesos con análisis y todo, ¿no? Entonces, un muestreador pasivo, usted lo coloca en un punto ¿durante cuánto tiempo?
durante un mes. Entonces, al cabo del mes, usted retira su tubo, lo manda a analizar y a vuelta de correo le dicen: durante ese mes la concentración de SOX o NOx fue esta. Y ya, usted tiene una concentración, un solo dato de todo. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando entendemos que las concentraciones de SOX o NOx son muy bajas. Entonces podríamos hacer muestreador pasivo. Listos. Ahora, supongamos que usted hace el promedio y resulta que encuentra que el promedio supera el 80% de la norma anual. Entonces, ¿qué significa? Significa que usted hizo la revisión inicial, promedió los datos y el promedio de los datos le dio por encima de 64 para SOX o por encima de 80 para NOx. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que obviamente va a tener más nivel de contaminación. Entonces, ¿qué implica eso? Ya implica que usted tiene que utilizar muestreadores activos, pero los tiene que utilizar cada tercer día. ¿Cuáles son los muestreadores activos para SOX, NOx? Los que ustedes están utilizando en este instante, o sea, muestreadores tipo RAC. ¿Listos? ¿Hasta aquí claro? Entonces el criterio simplemente es la norma anual. Señor. Dice técnica pasiva y mostrador activo. Sí, ahora. La idea básicamente es la siguiente. Yo podría utilizar muestreadores pasivos. En este caso, ¿sí? Pero tendría que utilizarlo combinado con muestreadores activos. Pero para este caso, ¿sí? Fíjense que aquí, ¿qué implica? Aquí en el primer caso, nada, solo tengo que utilizar pasivos sin ningún problema. En cambio aquí, tengo que utilizar muestreo pasivo pero alternado con muestreador activo, solo que este activo se puede hacer cada tercero. ¿Listos? Bueno, y aquí vamos a arrancar con lo mismo. Entonces, si usted revisa sus datos y encuentra que alguno de sus datos excede la norma de 24 horas, entonces ahora sí, revisemos cuál es la norma de 24 horas para SOX y NOx. No, norma de 24, no anual. 150 para SOX, 250 y para NOx 150. Listo. ¿Listos? Entonces fíjense que ya que se supere la norma de 250 o de 150 ya implica obviamente concentraciones mucho mayores. Y obviamente eso ya que implica, ya no podemos utilizar muestreadores pasivos. Con un solo día que haya excedencias, con un solo día ya significa que ya no podemos utilizar muestreadores pasivos. ¿Listos? Bueno, ¿qué hacemos en este caso? Si menos del 10% de los datos superan la norma de 24 horas, entonces aquí ¿qué hacemos? Vamos a colocar equipos activos, solo que a diferencia del anterior, aquí monitoreamos todos los días, pero con muestreadores activos. Que si podríamos colocar muestreadores automáticos, sí, pero nos van a costar. Entonces aquí podemos hacer equipos activos. Sí, por eso. Sí, perdón, me equivoqué yo. Entonces no es el valor de 150, sino el valor de 80. Sí. Sí. Entonces no es que se superen la norma, no se superen la norma diaria, sino la norma anual. Está bien, está bien. Y ya ustedes saben que de aquí para abajo significa que por el hecho de que se ha declarado área fuente, ya significa alto nivel de contaminación y por lo tanto solo sirven muestreadores automáticos.
Listo, bien. Entonces ese sería todo el proceso para SO2 y NO2. Y para terminar la clase de hoy, nos hace falta el último, ozono. Para SOX y NOx, que si podíamos utilizar muestreadores pasivos, teníamos que utilizar muestreadores pasivos colocándolos un mes completo, ¿cierto? Y teníamos que hacer 3 campañas durante 2 años, pero se colocan un mes completo. Los muestreadores de ozono, como el ozono está reactivo, no se pueden colocar tanto tiempo como un mes, solo se colocan una semana. ¿De acuerdo? Pues tengan en cuenta eso. Entonces, ojo, si usted tiene la serie de datos de ozono de la semana, promedia esos datos de la semana, entonces si esos datos de la semana, de varias semanas, si al menos uno de los valores medios semanales de concentración alcanza el valor de 27 microgramos metro cúbico, ojo, estos 27 microgramos metro cúbico se consideran una concentración muy baja en ozono, y por lo tanto solo necesitaríamos hacer muestreadores pasivos de ozono. Y este monitoreo de ozono debería estar alternado con un monitoreo activo de ozono cada tercer día. En el segundo caso es si al menos uno de los valores semanales alcanza la concentración de 30, entonces básicamente ya se tiene que hacer un monitoreo con estación automática. Automática, pero solo la deja funcionar durante 3 meses. Pero durante esos 3 meses hay un sobrepaso de la norma horaria, simplemente se tiene que dejar de manera permanente la estación automática. Estos serían los criterios para usar. Estos. Acabamos de ver los criterios para decir cuándo hacer pasivos, activos o automáticos, sin que se les olvide, por favor, que no existe muestreador pasivo para PM10. No existe. Para hacerlo vamos a conocer. ¿Qué vamos a ver mañana? Mañana vamos a ver 2 cosas. Vamos a terminar de ver el resto del sistema de vigilancia, es decir, tipo 3, tipo 4, especial.
comercial e industrial. Y mañana mismo arrancamos, vamos a intentar arrancar parte de lo que vamos a ver este sábado aquí en la plataforma. Recuerden que el próximo sábado, desde las 6 de la mañana, vamos a estar haciendo el quiz de monitoreo ISO Cinema y entran todos los 5 metros